Hoy Alternativa va a entrevistar a Jovi García, mujer diaguita del Valle Calchaquí de la comunidad Amaichat del Valle de Tucumán, técnica agrónoma y defensora de la Pacha. Realmente un gusto que estés con nosotros. Ante todo, te damos gracias por tu tiempo y la bienvenida al Movimiento Alternativa de Argentina. Hola Horacio, un gusto de estar acá. Gracias por el espacio para poder expresarnos, romper Tan, la adicción. tan importante en estos tiempos, Jovi. Yo quisiera que nos cuentes una realidad muchas veces censurada o que no llega como tiene que llegar, de cosas que están aconteciendo en el noroeste a partir de la fiebre del litio y de tantos extractivismos que están poniendo en riesgo la calidad de vida de la gente. Bueno, la avanzada extractivista tiene muchas aristas acá en esta zona, pero principalmente vemos en los últimos tiempos, más precisamente en el último año, que se está implementando lo que son los corredores bioceánicos, que es un proyecto que firmaron hace muchos años, hace más de 25 años, el gobierno de Cristina Kirchner, Dilma Rousseff, Bachelet y bueno, 12 presidentes sudamericanos de la Via Yala, y que consiste en 10 corredores o ejes bioceánicos en todo el Via Yala o Sudamérica. Entonces esa avanzada ha llegado a nuestros territorios, ¿no? ¿En qué consiste eso? Es en rutas e infraestructura, porque IRSA quiere decir Integración de Infraestructura Regional de Sudamérica, que es un megaproyecto que parecen obras aisladas, qué sé yo, un puente por acá, un túnel por allá, la ampliación de una ruta por otro lado, y todo eso se hace con la plata del erario público y nos contrae deuda. Pero ¿para qué esa ruta? Esa ruta nos la quieren vender como que es para el desarrollo de la regional, de las economías regionales, pero no, esos corredores bioceánicos son parte del proyecto de expansión del extractivismo y junto con la expansión del extractivismo, obviamente empieza la violación de los derechos humanos, derechos constitucionales, lesa naturaleza, lesa humanidad, y una serie de despojos, de acaparamiento y una neocolonización sobre los territorios de una manera que no vivíamos hace 500 años, ¿no? Vos sabés que sí es una realidad. Hablábamos hace poco tiempo atrás en nuestro programa, Humanidad a dónde vas, que sale en 5 provincias, sobre el tema de la desaparición de una laguna en Famatina y de tantos otros lugares con agua y sobre todo el riesgo de la cuenca, no solamente superficial, sino a través de las extracciones en profundidad que se hacen. Y bueno, vos nos dabas la vez pasada en una charla que fue muy intensa, que por eso quería contactarte, porque es indispensable que la gente conozca lo que sucede con el nitrógeno, lo que sucede con el agua, los cambios o las mutaciones que hacen las cosas que florecen a partir de estos nuevos fenómenos extractivistas. Bueno, principalmente, digamos, el cambio climático, cuando hablamos de cambio climático, no es el carbono lo que determina el clima exactamente, sí influye, pero no determina el clima. Está el ciclo de nitrógeno, lo que determina el clima exactamente es el agua, la disponibilidad del agua. Entonces hablamos de un clima seco, un clima húmedo, semiárido, pero siempre refiriéndonos a la cantidad de agua, de precipitación que cae en un territorio. Entonces eso se conoce como balance hidrológico, la cantidad de agua que cae en un territorio. Y eso determina el clima del territorio. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es la disponibilidad de agua. Entonces, hoy por hoy Argentina se encuentra en un proceso de guerra del agua, ¿no? La guerra del agua empezó en Sudamérica en el año 2000 en Bolivia, más exactamente en Cochabamba, cuando se privatizó el agua y se pasó a aumentar la boleta un 1000%. Entonces salieron las mujeres de pollera y hubo la guerra del agua
Y a partir de ahí, el agua para la ONU y para distintos organismos internacionales pasó a ser un derecho humano, un bien estratégico que está en la Constitución boliviana y copiada por la ONU desde ahí. Bien, en todos estos años, Argentina nunca hubo un planteo de regularizar y legislar el agua. Incluso cuando hizo una presentación hace más de 10 años con respecto a que también en la zona de ustedes afecta la ley de humedales, que al principio abarcaba los humedales de agua dulce y no incluía los humedales altoandinos. Los humedales altoandinos son los conocidos salares de donde sacan el litio. Entonces, no entraban ahí. Y como después cuando entraron, ya el lobby minero fue tan grande que nunca pudo salir esta ley que protege los humedales altoandinos. La función ecobiológica de los humedales altoandinos es importantísima para los territorios, más en lugares que ya tienen déficit hídricos naturales, como el caso de la Puna, donde llueve, hay lugares donde hay 230 milímetros anuales, 300 milímetros anuales, y por ejemplo en la Puna jujeña hay lugares que tienen 50 milímetros anuales con un grandísimo déficit hídrico. Esto no quiere decir que sean zonas desérticas, sino que tienen una vida xerófita, o sea, adaptada a ese entorno con poca agua. Pero ¿qué está pasando? Los humedales altoandinos, si uno va a revisa cualquier imagen satelital, lo desafío, cualquier imagen satelital, incluida de la NASA, los humedales altoandinos aparecen plastificados. Entonces, esta plastificación de los humedales altoandinos impide el ciclo del agua, el ciclo corto del agua. Hay un ciclo largo del agua que es a nivel continente, que incluye la Amazonía, la cordillera y la precipitación, digamos, de agua en lo que serían los glaciares altoandinos. Entonces, los humedales altoandinos también se abastecen del agua que del ciclo grande, pero también generan un pequeño ciclo del agua dentro de los valles altoandinos, que recordemos que están siempre rodeados por montañas altas de 4.000 metros, como el Valle Calchaquí, que está rodeado, hay que subir 4.000 metros de altura y bajar 2.000 metros de altura. Nosotros estamos a 2.000 metros de altura. Entonces, este sistema montañoso crea pequeños microclimas donde se genera el ciclo del agua. En este generar ciclo del agua, se evapora el agua de los humedales, de los lugares como ojos de agua, donde haya agua, se evapora esa agua y se eleva como humedad ambiente, en vapor. Después choca con algunas, capas más frías y precipita, genera humedad, genera vida. Y sin esta humedad ambiente que nos están robando las mineras y en especial las de litio, se generan las heladas negras. Cuando hay humedad ambiente, se genera una escarcha sobre las plantas cuando cae la helada, y más cuando la helada es tardía. Pero si no hay humedad ambiente, las células se congelan y pasan 1 o 2 días y las plantas se ponen negras, totalmente muertas, y se pierden las producciones locales, las economías regionales. ¿Por qué? Porque las plantas encima tardan 2, 3 años en recuperarse después de una helada negra, en un caso que se recuperen y no se haya perdido la producción completa, ¿no? Sean plantas medio grandes, árboles especiales. Y en la zona de los valles altoandinos tenemos una economía muy especial que está basada en árboles que trajeron de Castilla, los árboles que trajeron de Europa, y viñedos, y por ejemplo, en los valles altoandinos, las plantas criófitas que son afines al frío, como el duraznero, como el membrillo, como la manzana, como la pera, frutos de carozo y pepita, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando, la plastificación de los humedales altoandinos está causando desertificación porque deja de amortiguar la amplitud térmica. Por otro lado, quita la humedad ambiente y provoca heladas negras, ¿no? Giovanna, o Joey, en función de tu experiencia, ¿qué le querés decir a través de este medio
a aquellos que permanecen indiferentes, que no actúan sobre esto y que muchas veces hacen que muy pocos sean criminalizados, perseguidos. ¿Qué le querés transmitir a la gente? Bueno, principalmente que vean detrás de la Matrix, porque hay una ley, la ley antimafias, que es una ley que se copia de Estados Unidos, donde había mafias, que se asienta en la cuestión del narcotráfico, la trata y el terrorismo. Entonces, esas son las tres herramientas que tienen para acusar a los defensores de la madre tierra, ya sea porque cortan una ruta, son terroristas, que ya nos pasó en el caso de que cortamos nosotros la ruta protestando porque nosotros decimos no es no y no se respeta nuestra palabra, nuestra decisión como comunidades indígenas, siendo que la legislación nos ampara, ¿no? Entonces, Tenemos mucho por conversar, pero el tiempo es tirano. Yo te invito a que sigamos hablando en la próxima sobre el tema de la criminalización y otras cuestiones que totalmente. viven como sociedad. Fue Joey García desde la ciudad de San Miguel de Tucumán y Horacio Muñoz de Toro desde Las Parejas Santa Fe para el Movimiento Alternativa de Argentina. Muchísimas gracias, Joey. Hasta la próxima. Muchas gracias.